su propia coalición de gobierno hasta el último minuto de su gobierno. Lo han criticado diputados de la UDI como Felipe. A una parte al que picó, sacó de las minas lo que había que sacar, a la otra parte, la izquierda no ganaba nadie. El problema no existe y que no plantee una pregunta de fondo real. ¿Por qué está poniéndose de... Tiene que darte los votos en determinadas leyes históricas. Cuando Chile... Bien, buenas tardes, bienvenidos al nuevo programa de Activando la Cultura. Hoy día tenemos otro programa muy interesante, donde tenemos un panel increíble que ya lo van a presentar, y tenemos un invitado también muy especial que agradecemos su disposición, ¿cierto?, para poder ser entrevistado por nuestro panel de periodistas de Historia Activa, así que se nos viene un programa muy, muy interesante hoy día. No olvidar suscribirse a nuestro canal Historia Activa, seguirnos en las redes sociales de nuestro colegio. Ahora estamos entrando también en podcast de Spotify, así que tenemos harto que mostrarle a nuestra región, a Chile, ¿cierto?,
sobre la cultura, sobre educación, sobre historia, que es lo que queremos realizar en nuestro proyecto Historia Activa. Sin más preámbulos, dejo a nuestro moderador de hoy día, profesor Miguel Ángel Rosell. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que estén súper bien. Tenemos un invitado de lujo, nos sentimos súper orgullosos de poder compartir con él. Pero antes de presentarlo, quiero presentar a nuestro panel. Tenemos a don Ignacio Yáñez, del quinto básico B, junto a su mamá, la señora Marcia Sepúlveda. También nos acompaña Florencia Díaz, del séptimo A, quien también está acompañado por su mamá, la señora Paula Maurín. Y nos acompaña una alumna de primero medio B, Gabriela Núñez. Tenemos el grato placer de presentar a un gran y reconocido periodista a nivel nacional, don Fernando Paulsen Silva. ¿Ya? Brevemente podemos decir de que él estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile, posteriormente estudió en la Universidad del Norte de Texas, luego recibió una maestría de Administración Pública en la Universidad de Harvard. Él es reconocido por su trabajo en prensa, en radio, en televisión, en cadenas, por ejemplo, CNN y Chilevisión. Sin mayores preámbulos, les dejo con ustedes a don Fernando Paulsen. Bienvenido, don Fernando. Bueno, muchas gracias por la presentación. Dispuesto aquí a dialogar con ustedes en lo que quieran. Así es que ya, disparen nomás. Ah, ok, muy bien. Ignacio y Marcia van a hacer la primera pregunta. A ver, Ignacio. Hola, buenas tardes, Fernando. Hola. Muy bien, gracias. Yo le voy a contar a grandes rasgos que cuando nos invitaron a este programa, con Ignacio nos pusimos a investigar un poco de su carrera. Y hubo algunos hechos que al Ignacio le llamaron mucho la atención y que él se los quiere contar. A ver, Ignacio. Hola. Hola. Me llamo Ignacio y descubrimos que usted es periodista. Sí. Y que para eso se estaba periodista y entró a estudiar física. Que parece raro, ¿no? Que parece raro que un periodista entre a estudiar física, ese es tú, ¿no? Sí, entonces quiero saber más o menos cómo que llegó, porque es harto diferente estudiar física y terminar periodista. Y también supe por ahí que fue gracias al rugby. A ver, hay una mezcla de todo ahí. Yo cuando estaba en el colegio, yo estaba en un colegio que es el San Ignacio de Alonso Valle, que queda ahí cerca en Santiago, muy cerca de La Moneda, en la calle Alonso Valle. Y a partir de primero medio se podían enseñar ciencias superiores, biología, química, física. Y yo tuve la suerte de tener un profesor de física extraordinario, que me fascinó todo lo que enseñaba. Encontraba realmente precioso el poder entender cómo funcionaban las cosas desde el punto de vista físico. Y por lo tanto, cuando yo di en ese entonces la prueba de aptitud académica, lo que hoy día se conoce como la PSU, yo postulé solamente a una carrera. En ese entonces, tú obtenías un puntaje por tu prueba y postulabas a, creo que eran 3 o 4 carreras. Si es que no quedabas en una, veías si es que la segunda que habías postulado podía ser, y si no, la tercera. Bueno, yo postulé solamente a una, a ninguna otra cosa. Postulé a licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y quedé en el segundo lugar. Y entré el año 74 a estudiar licenciatura en física en la Facultad de Ciencias. Y todo probablemente hubiese ido de una manera totalmente distinta a como fue si no hubiésemos estado en ese momento en una situación política muy fuerte con un régimen militar. Y yo estudiando física, de pronto empiezo a hacer preguntas. Digo, oye, ¿qué voy a hacer cuando grande, digamos así?
en Chile está quedando la crema, está pasando de todo, y yo aquí estudiando las dinámicas del movimiento de Newton, las leyes de gravedad, para posteriormente ser probablemente profesor de física, igual que el profesor aquí que me está enseñando, y ya mientras todo está desbaratado en el país. Entonces encontré que por mucho que me fascinaba la física, no era necesariamente lo que correspondía a mi modo de ver, y yo dije, yo voy a contar lo que pasa. Y traté de postular a periodismo al año siguiente, no quedé, y entré a geografía en la Universidad de Chile. Y estudié un año geografía en la Universidad de Chile, todo el año 75. Y los profesores que habían en geografía en esa época, repito, muy convulsionada, Chile estaba en una dictadura, empiezan a renunciar. Y uno de los mejores profesores, uno que tiene hasta el día de hoy, el libro de texto de geografía que se ve en todos los colegios, que se llamaba Pedro Cunil, profesor mío en geografía, renuncia y se va a la Universidad de Caracas en Venezuela. Y yo digo, pucha, ¿qué voy a hacer? Y en ese entonces el gobierno de la época, el gobierno militar, cierra una serie de carreras, no les permite más entrada, entre ellas geografía de la Universidad de Chile. Entonces yo digo, chuta, me quedé sin carrera, ¿qué hago? Y bueno, se produce algo mágico, casi mágico. Yo era siempre, desde los 13 años de edad, ¿qué edad tienes tú? ¿10? ¿Dijiste? Tengo 10 años. Voy a 10 cumplir. años. Bueno, yo a los 11 años de edad entré a jugar rugby en la Universidad Católica. Bien chiquitito. Y hice mi carrera de rugby entera en la Universidad Católica. Pasé por preparatoria, infantil, intermedia, juvenil, primera división, capitán de la selección de Chile, en fin, todo el rugby. Bueno, y estaba en esa situación que te estaba contando, me cerraban la carrera, no quería dar la prueba por tercera vez, y se produce un hecho casi milagroso. La Universidad Católica abre un cupo para deportistas destacados de la Universidad Católica que tengan más de 600 puntos, que puedan entrar sin dar de nuevo la PSU a la universidad. Y yo justo estoy saliéndome de geografía y se abre esta posibilidad, postulo, entro al tiro a periodismo Universidad Católica. Así que así es como yo llego al periodismo. Llego por una beca deportiva del rugby de la Universidad Católica. Pero te voy a contar una cosa más entretenida todavía. No es la única vez que yo le debo al deporte mi carrera. Hago yo periodismo el año 76 y la mitad del 77, un año y medio en la Universidad Católica. Ya la cosa estaba muy mala en el país, y un amigo mío, que me lo topo caminando en Providencia, en esa época, nosotros no hay ninguno lo suficientemente viejo como yo, pero en esa época, el panorama del día sábado, mira tú en Santiago, ¿sabes cuál era el panorama del día sábado? Te ibas a Providencia a caminar desde Tobalaba hasta Pedro de Valdivia. Y daba así, era como ir al mall hoy día. Te ibas para allá, era un mall abierto. Tomabas un café en un restaurante precioso que sigue hasta ahora, que se llama Copelia, te comías un helado, mirabas a las niñas, escuchabas a las bandas de rock, algunas de ellas que tocaban ahí en la calle, y estabas del sábado, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, dando vueltas como imbécil para arriba y para abajo por Providencia. Y estaba en eso cuando me encuentro con un amigo mío que era compañero mío en la selección de rugby, muy buen jugador de fútbol él. Yo jugaba mucho fútbol también. Yo creo que yo era mejor jugador de fútbol que de rugby. Pero por distintas razones jugué más rugby que fútbol. Y estaba ahí, me lo topo. Rodrigo Manquera se llama él.
nos abrazamos, ¿qué de tu vida? Yo te hacía que estaba ahí fuera, sí, me dice él, estoy en Estados Unidos. Ah, está en Estados Unidos, ¿y qué estás haciendo allá? Estoy estudiando negocio, business, me dice. Ah, mira, estás estudiando negocio, qué bien. Oye, Fernando, me dice, ¿tú seguís jugando fútbol? Sí, sí, yo sigo jugando fútbol en la liga, juego rugby, pero juego fútbol también. Es que sabes que yo necesito llevar a un centrodelantero a la universidad porque yo estoy becado en la Universidad del Norte de Texas para jugar fútbol por la universidad. ¿Te irías a jugar fútbol a Estados Unidos? Imagínate, yo, pero agotado ya, y le digo, ¿y cuánto tengo que estar allá? Es que ese es el problema, Fernando, me dice, porque he buscado y no he encontrado a nadie, y aquí justo viene Perilla, pero tenemos que estar el miércoles allá. Esto era un día sábado. Bueno, llego ese día a mi casa, voy donde mi mamá vive conmigo hoy día, tiene 93 años, pero en ese entonces estaba bien jovencita todavía, y le digo, mamá, le tengo una noticia. Sí, dime, ¿qué noticia? Me voy a Estados Unidos. Ah, pero qué bien, me dice, te vas a Estados Unidos, vas de vacaciones. No, me voy a estudiar a Estados Unidos. Ah, te vas a estudiar a Estados Unidos y ya. ¿Y cuánto tiempo crees que estudiar allá? No sé, le dije yo, 3 o 4 años. Ya, me dice, y bueno, ¿y cuándo te quieres ir a Estados Unidos? Pasado mañana, mamá. Y mi mamá casi se cae de la silla donde está. ¿Cómo pasado mañana? Es que tengo que estar el miércoles, mamá. Y por lo tanto me tengo que ir el martes. Pero, bueno, cuento corto, hablamos con mi mamá, nos pegamos unos lagrimones y toda la cosa, y en 2 días saqué la visa, y el día miércoles yo estaba llegando a la Universidad del Norte de Texas, North Texas State University, como con una beca completa a jugar fútbol por la universidad, donde jugué 3 años por la universidad, fui goleador del estado de Texas los 3 años y fuimos vicecampeones de Estados Unidos 1 año. ¿Qué me dices tú? Maravilloso. No sé qué decir. ¿Viste que uno realmente tiene suerte? Por eso yo siempre le digo, mira, mis hijos todos salieron pésimos para el deporte, pero yo tengo que agradecer que a mí el deporte me abrió las puertas cuando uno ya pensaba que estaban todas cerradas. Así que le tengo un gran cariño al rugby, por supuesto, hasta el día de hoy lo veo, y al fútbol también. Perfecto. Qué bonita historia, qué bonito relato. Florencia, Paula. Sí, aquí Florencia, buenas tardes Fernando. Hola. Aquí Florencia va a hacer una pregunta, vamos a cambiar un poco el tema. Ok. Actualmente en redes sociales y en otros medios vemos y leemos muchas noticias falsas. ¿Cuál es el rol del periodista en este tiempo y en qué medios se informa usted? A ver, digámoslo de la siguiente manera. Las noticias falsas, llamémoslo así, no es que no hayan existido antes. Las noticias falsas eran muy raras que pasaran porque básicamente toda la población, la gente en general en todo el mundo, le dedicaba a los medios de comunicación la tarea de informar a la gente. Y por lo tanto los medios de comunicación estaban regulados, había todo un filtro para llegar a una determinada noticia, había un proceso que se conocía desde que un periodista iba a buscar la noticia, pasaba por un editor, se armaba la noticia, en fin, y los medios tenían la credibilidad que cada cual le asignaba porque entregaban noticias que eran reales. Ahora, también ahí se cometieron errores y de pronto también pudieron haber noticias falsas. ¿Cuándo nace el tema de la noticia falsa? El tema de la noticia falsa nace cuando la tecnología permite que no haya un ente
un medio de comunicación o un grupo de medios de comunicación los encargados de transmitir la información que tú lees, sino que cualquier persona lo puede hacer. Registra algo con su celular, lo sube a Twitter o a Instagram o a Facebook y, bueno, automáticamente tienes un medio. De alguna manera, cada persona se convierte en un medio de comunicación. Y por lo tanto, lo que tú tienes ahí es una cantidad de información que se sube todos los días a los medios de comunicación tecnológico, que no tienen filtro, que no pasan por ninguna etapa de edición. La persona toma una imagen, interpreta la imagen, la sube a su cuenta y ya está. Y si esa persona tiene, por ejemplo, 1000 seguidores, esa noticia que él posteó le llegó a 1000 personas en el segundo en que apareció. Entonces, no es que las noticias falsas tengan que ver necesariamente con el periodismo. Las noticias falsas tienen que ver con las personas que producen noticias falsas, que están en todas partes. Así como hay personas buenas que producen noticias buenas, hay personas que producen noticias falsas. ¿Por qué se producen noticias falsas? Bueno, por varias razones. La primera, más suave, es por error. Las personas se pueden equivocar en apreciar algo porque no son profesionales o porque no hicieron el seguimiento de lo que estaban viendo muy de cerca y cometieron un error. Tomaron a una persona que andaba, por ejemplo, con una parca azul y dijeron que el de la parca azul le había pegado al de la parca roja cuando en realidad era al revés. El de parca roja le pegó al de parca azul. Como no hubo proceso para verificar ninguna cosa, queda así. Y de pronto el tipo de parca azul pasa a ser el malo de la película ante los 1000 seguidores de ese gallo, siendo que es falso. Por error, es la primera. La segunda, porque tú tienes intención de decir una mentira. ¿Por qué alguien puede tener la intención de decir una mentira o una noticia falsa? Bueno, porque tiene, de alguna manera, para él tiene una ventaja el que las cosas se digan de otras maneras y no de la manera que fueron. Esos son personas que en cualquier circunstancia pueden mentir, no necesitan estar en el periodismo, pueden ser compañeros de curso, pueden ser que estén en cualquier parte de la profesión. Si alguien quiere mentir, va a mentir. La mentira es más antigua que el pan. Y la tercera razón que es muy común también es que las personas no aceptan en general algo que contradice lo que ellos creen. Esa es una cosa muy importante. El 90% o el 100% de las noticias falsas se activan, tienen sentido cuando esa noticia falsa calza con lo que tú crees. Déjame decirte una cosa. Imagínate que tú crees que te voy a poner lo siguiente, que las vacunas en realidad son todas malas y transforman a los niños en autistas. Las vacunas no sirven. Son una manera de meterle cosas a los niños para transformar a los niños. Imagínate que eso es lo que tú crees. Y tú ves una noticia que dice que hay una vacuna que transformó a un niño, que después de ponerse la vacuna, ese niño empezó a hablar raro. Como tú crees que la vacuna produce un mal, tú no necesitas nada más que te digan para creer que esa noticia es verdadera. Y puede ser totalmente falsa. ¿Por qué? Porque calza con lo que tú ya crees. Imagínate que tú crees que todas las personas de raza negra son malas. Y alguien te dice de repente, oye, un homicidio, un asesinato acá atrás, y uno de los sospechosos es un rubio, otro sospechoso un gordito colorín, y hay otro sospechoso que es una persona de raza negra. Si tú eres una persona que cree que los negros son criminales, basta que te digan de que hay una persona de raza negra que está entre los sospechosos para que tú descartes al tiro al rubio, descartes al tiro al colorín y digas, ese tiene que ser. ¿Por qué?
porque calza con lo que tú ya creías antes de la noticia falsa. Y ese es el tema más importante que tiene la noticia falsa. La noticia falsa solo causa daño cuando tú la crees porque te activa algo que tú ya creías. Si la noticia falsa no coincide con lo que tú crees, tú no tienes por qué creerla. La desacreditas al tiro, dices, oye, eso no está bien investigado y nada. Pero si que resulta que la noticia falsa calza con lo que tú ya crees, tu barrera de resistencia a esa noticia falsa es muy baja. La dejas entrar de inmediato. Por eso funciona mucho en política. Cuando alguien en política está convencido de que este candidato es el mejor y el otro es el peor, y de repente aparece alguien y dice, oye, el otro candidato, el que a él no le gusta, el que considera que es penca, dicen que ese gallo le pegó a su secretaria. Ese gallo, cuando escucha eso, no necesita nada más. Y le cuenta a todo el mundo de que el gallo anda forreándole a las mujeres y le pega a la secretaria. ¿Por qué? Porque era el candidato que no quería que saliera, y entonces es susceptible de que todo lo malo que digan de él, yo lo voy a creer. Entonces, ojo, y aquí termino, la noticia falsa solo funciona si tú, antes de la noticia falsa, de alguna manera creías lo que esa noticia falsa te dice. Si es que no lo crees, lo más probable es que tú digas, mira, hay que investigar primero, hay que buscar evidencia y todo lo demás. Pero las noticias falsas no se van a ir tan fácilmente de este país, ni de este planeta. Muy bien. Gabriela, por favor, tu turno. Bueno, primero que nada saludarlo, y la pregunta es que durante los estudios del periodismo o en su carrera debieron haber existido profesores o periodistas que hayan sido sus referentes, y si ese es el caso, ¿cuáles? Y si ese es el caso, ¿por qué? ¿Por qué lo fueron? Mira, yo tuve muchos profesores. En el colegio, por ejemplo, yo tenía un profesor que se llamaba Gregorio Medalla, que era profesor de castellano, de historia y de ciencias naturales. En esa época, en básica, un profesor agarraba como 3 o 4 ramos. Él hacía un curso maravilloso. Era un curso que se llamaba Lecciones de Cosas. Así se llamaba. El curso se llamaba Lecciones de Cosas. Y básicamente todo lo que hacía ese curso era tratar de explicar cosas que a nosotros, los alumnos, nos llamaban la atención. Entonces, por ejemplo, un día llegaba un alumno y decía, profesor, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué no es amarillo? ¿Por qué no es verde? ¿Por qué es azul? Y el profesor Gregorio Medalla explicaba toda la óptica, toda la lógica de todos los rayos solares y cómo se refractan y cómo se chocan y finalmente consiguen de que la bóveda nuestra en el día sea este celeste maravilloso y no sea un negro o un rojo. De repente otro alumno decía, profe, ¿cuál es la lógica para que esta cosa que parece herradura de caballo, cuando yo la pongo así en un clavo, el clavo se le pega a esta herradura de caballo? Que lo que estaba hablando era del imán. ¿Cómo funcionaban los imanes? Y en el curso de Lecciones de Cosas, él explicaba cómo funcionaban los imanes. Te cuento otra, que una pregunta que hice yo, me acuerdo, a mi profesor. Le dije, profe, ¿por qué cuando uno se ducha y la cortina está muy cerca del cuerpo, se pega la cortina al cuerpo cuando uno está mojado? ¿Por qué se pega? Si nadie le ha puesto goma, nada, no ha habido ninguna cosa, ¿por qué se pega la cortina del baño esa de plástico? Y entonces él explicaba todo un fenómeno que tenía que ver con la razón por la cual eso se producía. Y el curso era fascinante.
era entretenido porque de alguna manera lo hacían las preguntas de los alumnos, que nos preparábamos toda la semana para hacer la pregunta, a ver cómo, ¿por qué un barco, profe, por qué un barco que pesa 800 toneladas flota? Oiga, yo agarro una piedra chiquitita, así, profe, así, chiquitita, la tiro al agua y se hunde. Y si pongo un barco de 500 toneladas, flota. Explíqueme, no entiendo. Y en ese curso, Lecciones de Cosas, eso hacía el profesor Gregorio Madera. Lo adoré a ese profesor, porque lo que hacía él era abrirte camino a la curiosidad. Era contestarte cosas que tu propia curiosidad, en todo orden de cosas, siempre estaba. El chicle, mira, el chicle, ¿no te has preguntado alguna vez cómo nace el chicle? ¿De dónde viene el chicle? No nos dejaban comer chicle en clase, pero yo me acuerdo que un alumno dijo, profe, yo sé que esto no le va a gustar a usted, pero ¿de dónde viene el chicle? Y el profe dijo, no tengo la respuesta hoy, pero la tenemos en la próxima clase, porque él no se sabía todas las respuestas tampoco. Pero averiguó y contó la historia del chicle. Entonces, una de las cosas más entretenidas que tenía ese curso es que nadie del curso estaba desatento porque nosotros hacíamos las preguntas. Éramos nosotros los que queríamos saber. No era que te pasaran una materia, hoy día vamos a hablar de cuántas calas tiene, de cuántos pétalos tiene la cala. No, uno ponía el tema. Entonces, ese tipo de profesor a mí me marcó muchísimo. Y fue una de las razones por las cuales después estudié física, porque me siguió gustando las explicaciones de esa cosa. En Estados Unidos tuve profesores muy choros también, muy, muy, muy choros. Tuve a un profesor que fue retratado, no fue retratado. Hubo una película muy famosa en su momento, donde actuó una actriz era extraordinaria y preciosa, además, que se llama Julia Roberts, y la película se llamaba Una demanda civil, y trataba de una localidad en Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, donde río arriba se instaló una curtiembre gigantesca, enorme, de pieles para zapatos y todo, y botaba todos los desechos por el río hacia una población más abajo. Y esta era una abogada joven, muy jovencita, que acababa recién de volver a ese pueblo después de haber ido a la universidad a estudiar Derecho, y ella le pone un juicio a la empresa de arriba. Y bueno, y ella se asesora de un abogado muy famoso, que finalmente ganan el juicio y todo lo demás. Bueno, ese abogado muy famoso en la vida real fue profesor mío en la Universidad de Harvard. Y yo cuando lo veo ahí, el Charles Nesson se llamaba él, lo veo ahí, yo lo tenía dimensionado como de 4 metros, gigantesco, con una espalda así de grande. No, era un viejito, chiquitito, flaquito, simpático, salvaje, uno de los tipos más fascinantes que yo he conocido, que hacía su clase, que se llamaba Evidencia, era la prueba del delito en un juicio conjurado. Ese era su curso. Y mira, no volaba una mosca, nada, una mosca cuando él hablaba. Y claro, en el cine a él lo interpretó Jack Nicholson, un actor famoso que ganó Oscar y todo, pero no tenía nada que ver con él. O sea, Jack Nicholson era más tincudo que él y toda la cuestión. Y por último, tuve la maravillosa posibilidad de tener de profesor a Amartya Sen. Amartya Sen es premio Nobel de Economía, de origen indio, y que les voy a contar una anécdota para que ustedes vean cómo era Amartya Sen. Primera clase. Todos querían tomar con Amartya Sen premio Nobel de Economía.
y yo con otro chileno que estaba también en la Universidad de Harvard, nos inscribimos y quedamos. Un curso que era en un anfiteatro, así como con butacas para arriba y él acá abajo. Debemos haber sido como 45, 50 alumnos. Y llega el primer día de clase. Nos habían pasado el programa de clases a todos nosotros, habíamos visto todos los libros que estaban ahí, ya, y llegamos a clase. Y de repente yo le digo a mi amigo chileno, ahí le digo, oye, yo quiero hacer una pregunta, pero no me atrevo. Aquí entre medio todos estos gringos, no me atrevo a hacer una pregunta, me salió los chilenitos chicos, dije, ¿cuál pregunta? Dice, oye, digo yo, ¿viste tú los libros que tenemos que leer entre cada clase? Tenemos que leer 160 hojas en cada clase, antes de cada clase. No tengo tiempo para todos los cursos que tengo. Yo tomé 7 cursos para poder leer todo lo que tengo que leer y además 170 páginas acá. Pero tengo ganas de preguntarle esto. Por cierto, cuando el profesor Amartya Sen, que hablaba, era muy chiquitito y hablaba inglés muy así como indio, con un sonsonete de la India, ¿ah? Pero no volaba una mosca, así que le entendíamos todo. Por cierto, cuando él pregunta, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta sobre el programa? Yo voy a levantar mi mano, pero como de típica chilenito me quedé callado, no me atreví. Y salen 30 dedos de gringo para arriba. ¿Sí? Le dice a uno, profesor, le dice, yo tengo 6 cursos. Y estoy viendo acá los libros que usted nos hace leer antes de cada clase. Tenemos clases los lunes, miércoles y viernes, profesor. Y yo tengo que leer toda la bibliografía, los libros que me piden en los otros cursos. Y usted me pide 160 páginas cada clase. No, ¿es necesario hacer todo eso? O sea, no sé si que voy a poder hacerlo. Los alumnos de antes podían hacerlo. Y este gallo se para y le dice, no, yo creo que es muy difícil hacerlo. De hecho, no conozco a ningún alumno mío que haya podido leer todo lo que yo le pasé. Entonces, los gringos empiezan a mirarse así y dicen, bueno, ¿y qué se hace? Ah, dice él, mire, ¿qué es lo que tiene que usted leer de lo que yo le pasé? Yo, lo que le estoy dando a usted son un esbozo, de alguna manera, un abreviado de lo que nosotros vamos a pasar en clase. Lo que yo quiero que usted haga, le dice, y a todos ustedes, es que ustedes lean todo aquello que no saben que está en los textos y todo aquello que ya saben, se lo salten. Vayan solamente a aquello que no saben y preparen eso para cada una de las clases. Eso puede ser de repente 5 páginas, 10 páginas, no 160. Pero tienen que saber ustedes qué es lo que no saben de lo que saben. Toda la vida, dice Amartya Sen, es eso. Distinguir entre lo importante y lo secundario. Entre lo que hoy día tiene relevancia de aquello que eventualmente lo va a saber de cualquier manera y no necesita saberlo hoy día. Eso es de lo que ustedes necesitan hacer. ¿Qué tiene importancia para el curso y qué no tiene importancia para el curso? Nunca me habían dicho una cosa así en mi vida, un profesor. De que uno tiene, de alguna manera, que estudiar de acuerdo a todo lo que considere relevante de la materia, que se lo aprenda. Y lo que no considera relevante o que es secundario o que es de apoyo, básicamente lo use, pero no tiene para qué estar caldeándose la cabeza a 30 o 40 páginas. Amé a ese profesor. ¿Qué quieres que te diga? Se ganó el premio Nobel de Economía, pero con toda razón. Así que he tenido la suerte de tener muy buenos profesores. Bien, le corresponde a Ignacio y a Marcia.
Nosotros tenemos otra persona, no soy yo la de las preguntas. Ignacio, dale. Cada vez que enfrentamos estos programas, los niños se preparan, revisan un montón de material para poder llegar a entrevistarlos de buena forma. Y en esa búsqueda de información, Ignacio tiene varias cosas que quiere contar. A ver, Ignacio, dale. Ya, que yo para esta entrevista primero me puse un poco nervioso porque como iba a ser la primera no sabía cómo iba a funcionar. Entonces decidimos... ¿Qué revisamos? De hecho, organizamos entrevistas, conversatorios, vimos lo de abrazos de gol, me apareció usted. Y quise preguntarle cómo usted se prepara. ¿Qué pasa si se equivoca? ¿Qué hace? ¿Se enoja? Si se ha enojado con algún entrevistado, ¿qué ha pasado? Y tal vez cómo es que se preparó para esta entrevista, porque como supe que mucho que no tanto lo entrevistan a usted, y usted como no sabía tanto que le iban a preguntar, ¿cómo es que se preparó para esta entrevista? A ver, ahí hay 2 o 3 cosas bien interesantes que preguntas, Ignacio. La primera, si uno se ha equivocado en alguna parte de la pega. En muchas cosas me he equivocado. Muchas cosas que me pasan. ¿Y qué se hace cuando uno se equivoca, Ignacio? ¿Qué se hace cuando uno se equivoca? Arreglarlo. Claro, arreglarlo, sí. ¿Y qué más? ¿Lo primero que tienes que hacer? ¿Y qué pasa si es que esa equivocación tiene que ver con que tú le dijiste al entrevistado que estabas entrevistando algo que el entrevistado no era el que lo hizo? Te equivocaste, lo acusaste de algo que no correspondía. ¿Qué pasa en ese caso? Si tú te das cuenta de que te equivocaste, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Ofrecer disculpas? Obvio, Ignacio. Muy bien. Tienes que pedir perdón lo más rápido que puedas y corregir el error. Eso me ha pasado 1000 veces, por no ponerle 2000. Cuando uno habla tanto como hablo yo, tengo programa todos los días diarios, tengo 3 horas en la mañana todos los días, tengo 1 hora en la noche en televisión, tengo programas que voy con los domingos como Tolerancia Cero. Es decir, las probabilidades que alguien que habla mucho se equivoque son siempre más altas que las probabilidades de que cometa un error alguien que se queda callado toda la vida. Por lo tanto, yo he cometido muchos errores, por distintas naturalezas. Errores por... El error en periodismo, el error más común en periodismo, Ignacio, es un error de chequeo. Es un error donde alguien te dice algo que pasó. Te pongo el ejemplo de nuevo. Hubo un asalto y huyeron todos los asaltantes en una camioneta roja. Y tú te quedas con una sola versión, que es la persona que te lo contó, y tú lo cuentas en la noche. Las personas se fueron en una camioneta roja. Pero de pronto tienes 3, 4 testigos más que estaban ahí y dijeron, no, era azul, no era roja la camioneta. En ese caso, tú cometiste un error que se denomina en periodismo un error por no chequear a tu fuente, a la persona que te dijo las cosas. Tú no la verificaste y cometiste un error. Hay otro tipo de error, que es el error de ignorancia, que es cuando tú crees que las cosas son de una manera y tampoco la verificas ni le pides a un experto que te ayude, sino que tú crees que es así y lo dices de una determinada manera y la verdad es que no es así. Eso pasa muchísimo con periodistas que, por ejemplo, se meten a hablar de ciencia o periodistas que de pronto se meten en cosas técnicas muy, muy difíciles y en vez de pedirle a alguien que lo ayude, el periodista trata de cachar las cosas por sí mismo o se queda con la primera opinión que le dan y por lo tanto al no tener conocimiento técnico se equivoca.
Y después está el periodista que miente, por cierto. Siempre puede haber un periodista que miente, por múltiples razones. Pero para contestar tu pregunta, en la vida, Ignacio, no en el periodismo, en la vida, cuando tú cometes un error y te das cuenta que cometiste un error, sobre todo si ese error daña a otra persona, cuando tú cometes un error y te das cuenta que cometes un error, inmediatamente tienes que tratar de vencer a un demonio que todos llevamos adentro y que se llama orgullo. El orgullo te trata de decir, quédate callado, no digáis nada, oye, vaya a quedar como tonto si pedís disculpas, quédate ahí nomás, firme, no se van a dar cuenta. Cuando tú te das cuenta que cometiste un error y ese error puede haber causado daño a otra persona, lo único que tiene que hacer un ser humano, no un periodista, es lo más rápido posible acercarse y pedir disculpas por lo que pasó. No sé si contesté toda la pregunta que quería, pero sí, pasa mucho en periodismo de que cometen errores. Y no todos piden perdón. También, yo también le quería preguntar si a veces se pone nervioso. Mucho, mucho. Oye, entrevistar a un presidente de la República es una cosa que te pone muy nervioso. Y te pone muy nervioso no necesariamente porque tú puedes hacerlo mal. No, te pone nervioso porque no todas las personas tienen la posibilidad de entrevistar al presidente o la presidenta de la República. Y por lo tanto, tú que eres de los pocos que lo puede hacer, cada vez que lo haces, probablemente pasa por tu cabeza qué querría que la gente supiera estando yo aquí con el presidente o presidenta de la República para entrevistarla. Quiero hacer una buena tarea para que la gente, después de la entrevista, diga, ¿sabes tú? Me pareció bien la entrevista porque muchas de las preguntas que yo hubiese hecho se las hicieron. Y por eso te ponís un poco nervioso, porque de pronto puede venir este enano chiquitito que se llama orgullo, que en el nombre griego es ego, este enano chiquitito que se llama ego u orgullo, que dice, oye, demuéstrale al presidente de la República que tú eres más choro que él, que lo sabes más, que lo ponía en aprieto, hazle preguntas difíciles para que no te pueda contestar y que toda la gente diga, oye, qué inteligente ese periodista, mira cómo se fregó al gallo, pero que te aplaudo. La entrevista en periodismo, Ignacio, nunca es un interrogatorio. El periodista que decide interrogar como si fuera un interrogatorio, una suerte de test, a ver quién gana. Hay un perdedor y un ganador. ¿Ganó el periodista o ganó el entrevistado? Ese periodista está haciendo mal su pega. El periodista lo que necesita es que los temas que a la gente le interesa escuchar salgan en la conversación. Si salen en una discusión, bien. Pero si no salen en la conversación, hiciste mal la pega. Entonces, una de las cosas que hay que evitar es creer de que tú sabes lo que es un gallito, eso cuando tú estás así haciendo pulseada, eso es lo que nosotros llamábamos antes un gallito. Que cuando tú crees que la entrevista tiene que dejarte a ti como ganador, como más inteligente, como el tipo que puso en aprietos al entrevistado, que lo destruyó porque no pudo contestar, cuando tú crees que esa es tu obligación, probablemente la entrevista va a ser muy mala. Porque tú estás preocupado de ti y no preocupado del público al que sirves, que probablemente tiene montones de ganas de saber un montón de cosas que tú le vayas a preguntar. Bien, le toca ahora a Florencia y a Paula. Florencia. ¿Qué aspectos o contenidos, habilidades y competencias le parecen fundamentales en la malla curricular de los periodistas de información?
A ver, te lo voy a plantear de la siguiente forma, Florencia. Una, una entrevista o la práctica del periodismo. Algunas veces alguien describió al periodismo o al periodista como una persona que de todo sabe un poco, pero que de nada sabe mucho. Que siempre de todo sabe un poquitito, pero de nada es especialista. Es un poco liviana la definición, pero de alguna manera apunta a lo que te quiero responder. El periodista tiene que prepararse bien de dos maneras. Si el periodista es... hay dos tipos de periodistas en el mundo en general, en los medios. Un tipo de periodista que lo que podríamos denominar es el periodista general, es decir, que toca cualquier tipo de tema, puede tocarle a él o a ella. Normalmente se llaman periodistas de pauta en los canales de televisión o en los medios de comunicación. Eso significa básicamente que si hay un asalto, tú le pides a ese periodista, si no hay otro más, que vaya a verlo. No se lo pides al periodista de policial, experto en policía. Le pides al periodista que tienes a mano y él cubre una cantidad muy grande de noticias. Puede saber un poquitito de matemáticas y conversa con el gerente de una empresa, puede saber algo de internacional y conversa con el canciller, puede saber algo de policial y le pregunta a los carabineros cómo fue el asalto, en fin, de todo sabe un poquitito porque funciona en noticias generales. Y el otro periodista es el periodista especializado, que es periodista económico, periodista político, periodista cultural, periodista internacional, tiene un área fija que es donde esa persona se mueve. Entonces, para el periodista en general, yo te diría que los periodistas somos animales curiosos. Somos animales muy curiosos. Nosotros somos los que cuando de pronto hay, no sé, un choque en una carretera, bueno, todos pasan, el periodista se para. Aunque vaya a la playa, ¿cachai? Se para, mira, de curioso, ¿no? Nosotros tenemos dos características bien interesantes que te van a sorprender. Los periodistas somos curiosos y los periodistas somos hocicones. Es decir, nos interesa todo lo que pasa, pero no nos interesa para nosotros, nos interesa para contárselo a alguien. No somos personas que queremos satisfacer nuestra propia duda. No, le queremos satisfacer la duda a todo el resto del planeta. Y por lo tanto, lo que sabemos, lo contamos. Y por lo tanto, somos periodistas y hocicones. Y desde ese punto de vista, si tú quieres, por ejemplo, especializarte en una área del periodismo, economía, cultura, política, deporte, vas a tener que probablemente enfocarte después de tercero o cuarto año mucho más a esa área. Y probablemente después en tus primeros medios, cuando tú quieras, por ejemplo, ser periodista deportiva, bueno, vas a postular a los medios que tienen buena área deportiva y por lo tanto ahí te encasillas en esa cuestión. Pero si tú no quieres especializarte en nada y quieres ser un periodista en general, bueno, tú entras a un pool y puedes de todo ser competente para contar las noticias sin adentrarte mucho, sin generar mucha profundidad, pero entregar los datos suficientes para que las personas estén informadas sobre lo que pasó. Entonces, para resumir, si quieres tener una especialidad en periodismo, tienes que estudiar más y dedicarte a esa especialidad, además del periodismo. Y si es que tú quieres solamente contar las noticias que pasan, bueno,
saliendo de la escuela de periodismo está lista. Gabriela. Sí, bueno, que actualmente el periodismo se ha transformado en una carrera muy, a ver cómo decirlo, muy importante en la sociedad hoy en día, y es una muy buena opción para muchos estudiantes, y muchos jóvenes, la verdad, están optando por esta carrera en el futuro. ¿Y usted por qué cree que el periodismo se ha transformado en una tan buena oportunidad y una carrera tan solicitada? Gabriela, te lo voy a decir desde muy cerca, porque yo soy periodista, pero te lo voy a plantear de la siguiente manera. Conozco pocas profesiones que existen que generen tanta pasión como el periodismo. Y te voy a decir por qué. Tienes una ventaja extraordinaria. El periodismo es lo menos rutinario que tú puedes imaginarte. Una de las cosas que mata las carreras es cuando tú haces siempre lo mismo. Es cuando tú eres cajero de un banco y por muy venerable que sea esa situación, tu vida transcurre una y otra vez más o menos con la misma rutina. Cuando tú eres arquitecto, mira, te voy a decir así, yo tengo una hija que está estudiando arquitectura. Cuando tú eres arquitecto, como me lo han contado varios amigos míos que son arquitectos, claro, de repente tienes unos llamémoslo así, unos pedidos de casas fascinantes o de edificios extraordinarios que rompen totalmente la norma. Pero lo más probable es que el 90% de las cosas que te pidan sean cosas que son relativamente estándar y que tú las puedas hacer en la maqueta en un computador y entreguen los planos y después el constructor construirá la casa que tú hiciste, pero la casa es como cualquier otra casa, no necesariamente una casa para modelo o para un concurso. En periodismo nunca la cosa es así. En periodismo nunca tienes un problema de rutina. Las noticias cambian todos los días y todos los días te sorprenden con una cosa distinta. Además, tú estás siempre enfrentando a personas total y absolutamente diferentes del día anterior. Lo que te permite a ti conocer gente, ir a otros lugares, preguntar cosas que no están en un manual de, oye, a toda persona que te toque entrevistar, hazle las siguientes 10 preguntas. Eso no tiene ningún sentido lógico en periodismo. Las preguntas se hacen de acuerdo a cómo pasaron las cosas, y las cosas pasan de distintas formas. Por lo tanto, una de las cosas más, yo te diría, más fome de las profesiones, que es la rutina, en el periodismo no existe. La segunda cosa que tiene el periodismo es que tú conoces gente fascinante. Te vuelvo a insistir, por ejemplo, un ingeniero, bueno, funciona con una cosa, un número limitado de staff, de personas con las que se entiende. En el periodismo tú funcionas con todo tipo de personas, de todo tipo, desde presidentes de la República hasta el gallo que te pidió limosna a la salida de la iglesia. Y funcionas con todos ellos de todas las maneras imaginables, para sacar información, para entregar información, para buscar, comparar cosas. Alguien tiene que decir algo, tú estás buscando una noticia, quieres golpear, que es una cosa muy importante en periodismo. Golpear significa que la noticia que tú sacas, la sacas antes que todos los demás. Tú eres el que revienta la noticia. Ese es un golpe. Bueno, cuando tú estás buscando un golpe, de pronto la persona que menos te lo imaginas es el que tiene la información. Y tienes que llegar a esa persona. Y tienes que saber cómo llegar. Y esa persona tiene que tenerte confianza a ti para contártelo. Porque la persona dice, ¿por qué se lo voy a contar a la Gaby? ¿Por qué se lo voy a contar a ella? No la conozco. Es periodista de un medio que no leo. Tú te tienes que, de alguna manera,
generarle a esa persona que es tu fuente de la noticia que tú quieres sacar la suficiente confianza para que esa persona te cuente a ti y no a otro una cosa. Y eso es precioso. Cuando tú tienes una relación que no está construida por un interés, sino que está construida por una relación de confianza. El periodista, y te lo digo a Gabriela, pero así, te lo pongo mis manos al fuego. Nadie le entrega una información a un periodista en el que no confía. Nadie. Puede ser el mejor amigo tuyo, puede ser el primo de la familia, puede ser el periodista más reputado del país. Tú no le tienes confianza a ese periodista y él te pregunta algo que tú sabes y tú no tienes ninguna obligación de decirle nada si no confías en él o ella. Y por lo tanto la relación del periodismo con sus fuentes es de confianza, se construye. Tú no conocías a las personas antes de que llegaste al banco. Y hay una persona que vio algo que los demás no vieron y está asustado de contarlo, y tú de pronto intuyes en la conversación con esa persona que ella sabe más de lo que estás diciendo y crees que es necesario que lo sepa la gente que va a leer tu diario, y te quedas un rato más con esa persona. No es como, no llegas como los otros periodistas que llegan, le sacan las 3, 4 frases que les pidieron que usaran y se van. Tú te quedas. Le invitas a un café y le dices, oye, tengo un par de dudas sobre lo que pasó. Y te quedas un rato y conversas con ella. Y la gente se te abre y te cuenta eso, y al día siguiente tú das el golpe que todos querían dar. Tiene un poquito de eso el periodismo. Tiene mucho de empatía, mucho de contacto y sobre todo toneladas y toneladas de relaciones de confianza. Fernando, me toca a mí hacer una pregunta. Sí. Yo sé que usted es una persona que tiene una amplia trayectoria en el mundo del periodismo. Y a lo largo de eso, ¿cuál ha sido, quizás para usted que recuerde, la entrevista más difícil o compleja que le ha tocado realizar a usted a lo largo de su carrera? Ay, ay, ay. La más difícil. A ver, ¿qué entrevista? Bueno, a ver, vamos a separar las aguas aquí. Hay entrevistas que pueden tener distintos grados de dificultad. Te voy a poner un ejemplo. Yo entrevisté al presidente Obama cuando era presidente. Y bueno, yo hablo inglés fluidamente y todo lo demás, pero igual tú estás hablando en un idioma que no es el tuyo. Y no quieres intérprete, porque tú quieres la relación de confianza que le estaba diciendo a la Gaby, la tienes que establecer sin que haya entremedio, porque en el momento que alguien te interpreta o te traduce lo que tú estás diciendo, se pierde el contacto directo. Entonces yo me acuerdo cuando entrevisté a Obama, estaba muy nervioso, pero básicamente porque era la primera vez que entrevistaba a un presidente de Estados Unidos o un presidente extranjero, lo tenía que hacer en inglés y era en vivo. Entonces los errores se notan todos cuando es en vivo. Yo reconozco que yo en ese aspecto soy medio masoquista, porque a mí me encantan las entrevistas en vivo. Prefiero 1000 veces las entrevistas en vivo que las entrevistas grabadas. ¿Sabes por qué, Gaby? Te estoy viendo que... ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque cuando tú sabes, yo te estoy entrevistando a ti, y tú sabes que lo que tú digas en ese momento es lo que todo el mundo va a escuchar, no tienes la posibilidad, si estoy grabando, de decir, oye, ¿sabéis que me equivoqué en los datos que te di ahí, me acabo de dar cuenta, ¿podemos grabar de nuevo? Yo te voy a decir, ya, ok, grabemos de nuevo, no te voy a poner en aprieto. Pero cuando tú sabes que todo lo que digas va instantáneamente a saberlo, el que se pone nervioso es el entrevistado más que el entrevistador.
y desde ese punto de vista se cuida y miente menos, porque sabe que lo están escuchando inmediatamente. Y por lo tanto, a mí me pone nervioso, porque estamos en vivo, pero a él también lo pone nervioso. Y por lo tanto se produce una relación mucho más genuina, mucho más sincera, mucho más honesta, de conversación directamente a lo que la gente está mirando, antes que alguien, yo le diga, mira, esta entrevista la hicimos a las 7 de la tarde y la vamos a transmitir a las 10 de la noche. Tú tienes todo el derecho a pensar, oye, pero qué sé yo, no sé, pues si editaste una parte donde él dijo una cosa que eventualmente se equivocó o de alguna manera apuntaba a otra persona y después se arrepintió, dijo, ¿sabéis qué? ¿Me podéis cortar esta cosa? Cuando está grabada, todo eso puede pasar. Cuando está en vivo, no hay ni una posibilidad. Y esa entrevista yo la hice en vivo. Y yo dije, pucha, Diego, primera vez que voy a entrevistar a un personaje de esta estatura en inglés, en vivo. Hoy dije, de repente me pongo tartamudo en la mitad y en fin, todos se ríen de mí. Bueno, esa fue la más difícil, que yo te diría, en nervio. Profesor. Ok. Sí, Sebastián. Yo sé que por tiempo de estar súper ocupado, pero los chiquillos tienen una ronda más de preguntas. ¿Alcanzamos? Sí, no, yo no tengo Son problema. breves. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Miguel Ángel, continúa nomás. Será para hacer esa consulta al profesor. Ok, le toca ahí a Marcia. Tenemos Ignacio. la última pregunta que se la voy a introducir yo esta vez, Ignacio. El Ignacio es el alumno más pequeñito de Historia Activa. Él está en quinto. Sí. Entonces, este tema del Chile del futuro, de este tema de este cambio de mentalidad, crisis social, nueva constitución, él está empezando ahora a entenderla, todas estas noticias guiadas y mediadas por mí en este caso. Sí. Su conocimiento del mundo de la política está empezando recién a aparecer en su cabecita. Sí. Entonces él tiene, con relación a eso, una pregunta. Dale, Ignacio. La pregunta que le quiero hacer es que ¿cómo ve usted que va a ser Chile cuando yo sea grande? ¿Cómo puedo yo ayudar desde ahora que Chile sea un mejor país? A ver, Ignacio, lo primero que te voy a decir es que el Chile que va a ser cuando tú seas grande, tienes tú 1000 veces más posibilidades de construir ese país que yo. El Chile que tú vas a experimentar, que lo va a hacer también la Gabriela, que lo van a hacer todos ustedes acá, el Chile que ustedes van a experimentar y que van a vivir de adulto, lo más probable es que ustedes tengan más que ver en esa construcción que yo. Ustedes están hoy día entrando a una etapa histórica absolutamente inédita en la historia de Chile. Nunca, jamás en la historia de Chile se había producido una construcción de la identidad nacional, de la organización del país, como es lo que se llama una constitución, como va a pasar ahora. Ustedes van a estar construyendo ese nuevo camino mucho más que yo. Y lo único que uno puede decir, Ignacio, es que uno va a hacer todo lo posible para que cuando tú tengas mayoría de edad y puedas votar o puedas dedicarte a lo que tú quieras hacer, el país que en ese momento tú recibas para tu adultez sea mejor que el que recibí yo. Y creo, para serte franco, que que ustedes probablemente tienen mucho más que ver en ese país
que lo que tenemos que ver nosotros. Hoy día nosotros estamos pegando un empujoncito. A un carro se le pega un empujón y ese carro va a andar, pero el que lo va a transformar en un tren con 25 vagones y con maquinistas y un recorrido extraordinario, eso van a ser ustedes, no vamos a ser nosotros. Así que, para responderte en términos muy directos, tú ya estás construyendo el país que tú quieres tener cuando seas grande. Y lo estás construyendo a través de preguntas, como lo estás haciendo ahora. Lo estás construyendo por lo que en tu colegio te enseñan y lo que tú compartes con tus compañeros. Lo estás construyendo cuando te dan ganas de saber, cuando te nace las ganas de saber, cuando no te quieres ir a acostar con una duda que pudiste haber resuelto por preguntarle al profesor algo, o preguntarle a tu amigo algo, o preguntarle a tu mamá algo que tenías ganas de saber y que te la guardaste y te fuiste sin saberlo. Déjame ponértelo de la siguiente forma con un ejemplo súper gráfico. La ignorancia, Ignacio, se resuelve tan fácilmente. ¿Cuál es la capital de Turquía, Ignacio? No sé. No sabe, ¿verdad? No sabe. Yo te voy a decir cuál es la capital de Turquía. Se llama Ankara. Ankara. ¿Ok? Ignacio, ¿cuál es la capital de Turquía? Ankara. Se te acabó la ignorancia. En el momento que lo sabes, se te fue la ignorancia. Esa es la maravilla que tiene la educación y la maravilla que tiene el conocimiento. En el momento en que aprendes, se te va una ignorancia que estaba ahí antes de ese aprendizaje. Y por lo tanto, ustedes están hoy día asistiendo con los ojos abiertos a un camino que recién comienza, que lo van a terminar ustedes, no nosotros, lo van a terminar ustedes, y lo único que tienen que hacer es estar hiperatentos. Las orejas que escuchen, los ojos que vean y la boca que hable. Muy bien. Le toca a Florencia con Paula. ¿Cómo podrían participar los colegios del proceso constituyente? Bueno, yo supongo, para serte franco, Florencia, yo supongo que todos los colegios en general van a ajustar sus contenidos pedagógicos para aprovechar estos prácticamente casi 2 años de extraordinaria educación cívica que vamos a tener. Yo me extrañaría que un colegio dijera, oye, nosotros vamos a seguir pasando historia respecto de la historia de Chile del pasado, la historia de Europa, la historia de Estados Unidos, y no vamos a tener nada que decir sobre lo que está pasando históricamente en el Chile de hoy. El proceso que se abre, y que hablaba con Ignacio, el proceso que se abre es el proceso de pedagogía cívica más importante que yo creo que ha existido en la historia del país. Vas a tener 2 años donde todo lo que vamos a discutir es cómo queremos que el país sea. Cómo queremos que los hijos tuyos lleguen a qué país quieres que lleguen. ¿Va a ser un sistema presidencial como el de hoy día? ¿Va a ser un sistema semipresidencial? ¿Va a haber derechos sociales garantizados o no? ¿Va a haber el colegio, por ejemplo, tiene ciertas características, van a seguir de la misma forma los colegios particulares, los subvencionados? ¿Cómo va a ser? El delineamiento de la identidad nacional es una cosa que se construye y lo han hecho muchos países, y que cuando eso pasa, todo el país se transforma en colegio. Todo el país se transforma en colegio y todos somos alumnos y hay profesores y dialogamos con ellos y empezamos a aprender de un montón de cosas que hoy día probablemente no las saben y que en un par de años más van a ser secos en saber cómo funciona el país.
Mira, te lo pongo de la siguiente manera. Si un marciano llegara en el plato volador y aterrizara 2 años después frente a tu casa y te dijera, oye, cuéntame cómo es tu país. Tú, en 2 años más, lo que le vas a contar de cómo es tu país es infinitamente más rico en contenido de lo que lo podrías contar a ese marciano si aparece hoy y te pregunta cómo es tu país. Porque va a pasar un proceso donde todo lo que vamos a conversar va a ser cómo construimos este país para cuando los niños crezcan y puedan asumirlo. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, pedagogía cívica va a haber, yo creo, en todos los colegios, naturalmente, y todo lo que vamos a hacer nosotros, los periodistas, probablemente va a ser justamente reportear lo mismo, que es, te lo voy a plantear de la siguiente forma. Mira, te lo voy a plantear así. Un testigo de un crimen, bueno, no lo voy a poner tan duro, un testigo de un choque, cuando se levanta en la mañana, no sabe que va a ser testigo de un choque. Se levanta en la mañana, se despide la señora, se despide los niños, agarra su auto, se llega a la oficina, va caminando y de repente siente ¡pah! Una micro que chocó y botó un kiosco. Y se acerca una serie de gente que estaba por ahí, entre ellas un periodista, y le dice, señor, ¿usted vio lo que pasó? Y él va a decir, sí, ¿qué pasó? Ay, es que escuché un ruido. Ya, pero ¿de dónde venía la micro? No alcancé a ver de dónde venía la micro porque escuché un ruido y ahí recién me giré, lo vi y votó a ese. ¿Y qué pasó? ¿Cuánta gente venía en la micro? Ay, no sé, fue tan fuerte que no me di cuenta cuánta gente, porque mucha gente salió de la micro. No sé cuánta gente venía. Un testigo nunca sabe que va a ser testigo. Todo pasa súbitamente. Por lo tanto, esa gente, el testigo, se olvida, cacha mal determinadas cosas, confunde colores, porque no estaba preparado. No sale en la mañana y dice, mira, voy a ir súper preparado a todo, voy a ir contando a todas las personas con las que me encuentro, les voy a ver con cómo están vestidas, voy a ver todas las oficinas, voy a ver todos los kioscos, porque probablemente puede venir una micro y va a chocar y me van a preguntar y yo tengo que saberlo todo para decir que soy testigo. Así no funciona la vida. El testigo nunca lo sabe. Pero, hoy, todos ustedes están en una situación de ser testigos de la construcción de la historia y lo saben. Van a estar atentos, se les van a abrir los ojos por la cantidad de cosas que se van a conversar, por la cantidad de cosas que se van a decir. Tienen la posibilidad maravillosa de ser testigos de la historia mientras la historia está pasando. Miguel y Sebastián, que son profesores, te pueden decir que tienen que hacer, por ejemplo, historia. La historia tiene una particularidad extraordinaria, fantástica, y que ya pasó. Y por haber pasado, bueno, tú relativamente sabes más de eso que de algo que todavía no ocurre. Y por lo tanto hay libros sobre eso, tú consultas y vas para atrás y ya, historia. Pero cuando la historia está pasando, te lo voy a plantear de la siguiente forma, cuando los franceses en el año 1789 se agruparon frente al Palacio de la Bastilla, no tenían la más mínima idea de que estaban a punto de hacer la historia más epopéyica del Occidente después de que se tomaran el palacio en la Revolución Francesa. Ellos estaban en un mitin como cualquier otro mitin. Y de repente alguien dice, oye, ¿sabes qué? Vamos al palacio y vamos para allá. Y se construye la historia, pero nadie estaba preparado de antemano
para tomar nota y darse cuenta de todo lo que estaba pasando. Nunca pensaron de que eso iba a cambiar el mundo como cambió. Sin embargo, hoy, después de lo que pasó el domingo pasado, antepasado, todos nosotros, ustedes y todos nosotros sabemos que se empieza a hacer historia mientras estás viva, mientras estás mirando. O sea, eres testigo de algo y te lo avisaron. Por lo tanto, creo que va a ser tremendamente rico para ustedes, los alumnos de esta época, el que suceda eso en el país y ustedes tengan la posibilidad de preguntarle a los profesores, interpelarlos, pedirles que les digan A o B. Todo va a ser transmitido online, todas las discusiones de la Constitución. Por lo tanto, así como a ti, ya nunca más, o a Ignacio, nunca más se olvida cuál es la capital de Turquía, después de este proceso, todos ustedes que son testigos privilegiados porque van a estar ahí sabiendo que son testigos, nunca más se les olvida esta época que a ustedes les va a tocar vivir. Gabriela. Bueno, creo que una de las últimas preguntas ya, que según usted, ¿cuál es la importancia que tienen los profesores en el rol formador del estudiante en general, en todo lo que es el pensamiento crítico, la opinión, la argumentación? ¿Cuál cree usted que es la importancia? Bueno, la importancia del profesor es pero mayúscula, digamos. De hecho, a ver, te lo pongo de la siguiente forma. Yo tengo dos compañeros de curso, tuve dos compañeros de curso en la Universidad de Harvard que son profesores y sacaron el mismo título que yo. Y son profesores universitarios ambos. Ellos ganan exactamente el mismo sueldo que un gerente de un banco. Uno podría decir, pero a ver, pero qué cosa más loca, ¿cómo un profesor puede ganar lo mismo que un gerente de un banco? Bueno, porque ¿sabes cuál es el problema? Nosotros tenemos una distorsión en Chile. La distorsión es que nosotros le asignamos el valor de la pega a alguien de acuerdo a criterios que no necesariamente son los justos. En Finlandia, en Dinamarca, en los países escandinavos, en Japón, los países orientales, en buena parte de los estados en Estados Unidos, la razón por la cual mi amigo gana lo que gana es porque el valor que la sociedad le asigna a la pega de profesor es tan alto que necesita que estén muy bien pagados, que su trabajo es extraordinario porque es único. Yo puedo conseguir montones de gerentes de banco, pero no puedo conseguir montones de buenos profesores. Y por lo tanto, la labor que hace la docencia, en el caso nuestro, está hasta cierto punto de vista distorsionada. Está distorsionada porque este país tiene un modelo económico que le asigna el valor del trabajo de acuerdo a una escala que básicamente tiene a quien genera más dinero ganando más plata y a quien genera menos dinero ganando menos. Pero cuando tú estás en una disciplina donde lo que tú generas, donde lo que tú contribuyes es a la creación de un ser humano, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto le pagarías tú, Gaby, al profesor de tu hijo para que tu hijo, en las 6 horas o 7 horas que va a estar en el colegio, que son más horas de las que te va a ver a ti, para que ese hijo no solamente sepa todo lo que necesita saber para entrar a la universidad y ser un profesional, sino que además para que sea buena persona? Además de lo que tú enseñas en tu casa, con tu familia, esa persona pasa 8 horas en un colegio. Para que esa persona sea buena persona, para que tenga empatía con los demás, para que pueda escuchar opiniones distintas,
para que tenga la capacidad de arribar a conclusiones después de generar evidencia, para que disfrute, sea feliz haciendo deporte y cosas como esa, y además sepa y aprenda y se transforme el día de mañana, quién sabe en qué, otro premio Nobel o una persona que haga muy bien su pega. ¿Cuánto estás tú dispuesto a pagarle a alguien para que tu hijo tenga esa posibilidad? Pregúntale a tus profesores cuánto les pagan en Chile. Hay que respondan ellos, o sea. Es difícil. Hay países que tienen la ecuación correcta y hay países que tienen la ecuación invertida. Hay países que te dicen, mira, yo le pago a un profesor más de lo que le pago a un ingeniero, o igual a lo que le paga un ingeniero o a un periodista que sale en la tele, porque la labor que él hace en materia de construcción de humanidad no la puede hacer nadie más. Es demasiado valiosa para dejárselo a un computador. Y por lo tanto, ese cargo, toda esa parte que nosotros hacemos pasando por el colegio, va a llegar un momento dado en que tenga que ajustarse por los valores correctos. Todavía no está ajustado por los valores correctos. Profesor Sebastián, estamos llegando al cierre ya del programa, Fernando. Sebastián. Bueno, hoy día hemos conversado de todo un poco. La verdad que ha sido muy interesante conversar con don Fernando sobre el tema del periodismo en Chile. Aquí tenemos, ojalá, quién sabe, ¿cierto? Dentro del camino que pueda tocar, ¿cierto? Futuros periodistas, o que por lo menos utilicen herramientas que le han servido dentro de lo que es el colegio, haciendo periodismo, haciendo investigación, buscando, entrevistando, y eso les va a servir incluso para la vida en algún sentido. Y les ha servido muchísimo también a nuestros alumnos en ese sentido. Don Fernando, un último mensaje para nuestros alumnos y apoderados en estos tiempos que están complejos, pero también en el ámbito de la investigación, de la información, cómo informarse bien, el tema de las fuentes, por ejemplo, o un mensaje también de cercanía con nuestros alumnos desde su profesión, desde su experiencia que ha tenido también y todo lo que usted ha vivido y ha visto para nuestra comunidad inglesa. A ver, yo creo que, a ver, yo lo pasé chancho en el colegio a pesar de que peleaba mucho con los curas de mi colegio, pero yo lo pasé chancho en el colegio, lo conozco, en el San Ignacio de Alonso Valle. Tengo muy buenos amigos todavía del colegio. Las amistades del colegio tienen esa característica de que a veces perduran mucho, mucho, mucho tiempo. Y eso es por algo. Eso es por algo. Cuando tú estás en edad escolar, no disimulas. Eres como eres. Todos los compañeros te conocen exactamente. ¿Se acuerdan cuando tuviste ese resfrío que te dejó 3 días botada antes de la prueba más grande? ¿Te acuerdas cuando lloraste por primera vez? ¿Se acuerda cuando tú presentaste el primer pololo, la primera polola? Se vive de una manera donde no se puede disimular mucho. En los adultos hay un gran escenario de disimulo para montones de cosas. Tú te presentas de una manera para una entrevista de trabajo, tú de pronto quieres aparecer mejor que uno o que otro. En la edad escolar tienes la espontaneidad y tienes el momento de casi no necesitar fingir. Eres como eres. Y eso es una cosa que, por eso es que los amigos del colegio duran mucho más que los amigos de la universidad, por ejemplo. En segundo lugar, creo que hay mira, voy a contarles una anécdota para terminar, que a mí me marcó, pero tremendamente, y nos pasó hace mucho tiempo. El año 2006, yo decidí ir a sacar un posgrado, yo teniendo 53 años, decidí a sacar un posgrado a Harvard, una de las universidades más famosas del mundo. Bueno, y mi señora de entonces
se fue con mi hijo mayor a buscar casa antes. Yo había postulado, había quedado, y fue a buscar casa, mientras yo dejaba todas las cosas aquí en orden en términos de trabajo. Me dio permiso el canal 1 año y medio para estar fuera, tenía que hacer el máster en 1 año y medio, así que más o menos meter mucho ramo, pero estaba bien. La radio la seguía haciendo desde allá, nunca jamás dejé de hacer el programa de radio desde Estados Unidos, todos los días. Pero bueno, había que ir a buscar colegios para los niños y casa donde quedarnos. Y en Estados Unidos, en general, tú lo que primero buscas es el colegio, y después de encontrar el colegio, buscas las casas en los barrios cercanos donde tú puedas arrendar o tú puedas comprar. Nosotros no íbamos por poco tiempo, así que íbamos a arrendar. Pues bien, mi mujer se fue con mi hijo mayor, Benjamín. Y llegan a un colegio que queda muy cerca de Harvard, ahí donde finalmente mi hijo fue. Pide conversar con el rector, con la rectora, era una rectora. La citan para el día siguiente, va la Paula con mi mujer, con mi hijo Benjamín. La Paula no hablaba mucho inglés, pero Benjamín sí. Y se produce el siguiente diálogo, Gaby. Mira, llega la rectora, lo recibe, les dice si quieren conocer el colegio, lo toma y empieza a darles un recorrido por todo el colegio, por distintas salas, por los patios internos. Era un colegio más o menos de tamaño medio. Esto era para... yo tengo 4 hijos. Las 2 primeras iban a lo que se conoce en Estados Unidos como elementary school, que son colegios básicos. Mi hijo Baltasar iba a un middle school, que es un colegio que va desde 5º a 8º, y mi hijo Benjamín estaba ya en educación media. O sea, yo cubría con mi familia educación básica, educación media y educación secundaria. Este colegio era para las niñitas, para las 2 niñitas que iban a 3º básico y 4º básico. Pues bien, llegan, la recibe la rectora y las pasea por el colegio primero. Entra a todas partes, miren, este va a ser el curso donde tu hija estaría, y entra, había clase, y ellas miran por aquí, por allá, allá. Esto es donde están las cosas de deporte, aquí está la cafetería, en fin. Y después se juntan en la oficina de la rectora a conversar. Y se produce el siguiente diálogo. La rectora le dice a mi mujer, le dice, ¿y qué le pareció el colegio? Y la Paula dice, me pareció extraordinario, maravilloso, fantástico, tiene de todo. Muy bien, pero tengo un problema, le dice. Ah, le dice la rectora, ¿qué problema tiene usted? Es que mis hijas no hablan nada de inglés, nada de inglés. Ah, le dice. ¿Ya? ¿Y cuál es su problema? Bueno, que que vi el curso que estaban dando ahí en un momento dado, se pueden sentir incómodas, ya. ¿Y cuál es el problema, me dice? Bueno, ese que mi hija en realidad no habla nada de inglés. Y la rectora la para en seco a la Paula. Le dice, señora, yo no le estoy preguntando cuál es mi problema. Le estoy preguntando cuál es su problema. Que no hablen inglés y que vengan a mi colegio es mi problema. Yo me encargo de que ellas aprendan si no saben hablar inglés. Es mi problema. Su problema es que lleguen a las 8 de la mañana todos los días. Nunca había escuchado en mi vida una cosa así. Los hijos en Chile, particularmente los que van a colegios particulares, cuando no son buenos, son cachos. Y te dan Ritalin, y te meten a hablar con la orientadora, y te hacen salir de aquí a allá. Siempre son un problema. Primera vez que alguien decía
que los niños que iban a un colegio no son el problema. Ese es un problema del colegio. Y creo que fue una de las lecciones más extraordinarias que mi familia aprendió. Hoy día son todos grandes. Hoy día, Gaby, son todos grandes. Están todos en la universidad o trabajando. Pero, hoy día, mira, te lo voy a plantear de la siguiente forma. Hoy, termino con ustedes. Llamo a mis 4 hijos. Yo estoy separado. Llamo a mis 4 hijos y les digo, ¿saben? Me salió una pega en Estados Unidos, me voy pasado mañana. Los 4 hijos dejan el trabajo y se van conmigo. Sin despedirse de sus amigos, quizás. Quedó tan marcada los 2 años, o los casi 2 años que tuvieron en Estados Unidos en esta cosa de cercanía con su colegio, pero se irían corriendo de vuelta. Y eso es algo que se construye, que el colegio lo tiene que construir. Esta rectora no llegó ese día en la mañana diciendo voy a tratar de seducir a esta chilena que llega con su hijo para que venga a este colegio y no a otro. No, nada. Pero la pregunta clave que le hace la Paula, la respuesta fue el estándar de un colegio. Los niños que llegan al colegio no son el problema. Nunca son el problema. El problema lo resuelve el colegio. Y eso me pareció extraordinario y hasta el día de hoy se me paran los pelos cuando lo cuento. Qué tremenda historia y súper buena lección y un desafío para nosotros también, como colegio, y yo creo que para muchos colegios de Chile que falta todavía entender esos conceptos que son internacionales muchas veces y no los asumimos nosotros como tal para un cambio real. Bueno, hoy día hemos conversado, bueno, no yo, sino que nuestros panelistas de Historia Activa, ¿verdad? Con el periodista destacado nacional, ¿cierto? Fernando Paulsen, que muy amablemente aceptó nuestra invitación a nuestro programa Activando la Cultura. Le voy a pedir que se despida a cada uno, porque finalmente 1 hora y media de conversación amerita una despedida de cada uno de los panelistas por esta grata conversación. Señora Paula y Florencia. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por una conversación muy entretenida, amena y que estoy segura muy enriquecedora para nosotros y para nuestros niños. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias por su tiempo y buena disposición a contestar nuestras preguntas. Sí, que lo pases bien, Florencia. Marcia Ignacio, ahí sí. Gracias, aprendí demasiado. Ya sé que la capital de, ¿cómo es? Turquía. De Turquía es Ankara. ¿Viste? Nunca más se te olvida y así pasa maravillosamente con el conocimiento. El conocimiento, una vez que lo tiene, desaparece la ignorancia. Y eso, mira que tiene una parte fácil, ¿eh? Así que lee harto. Te va a gustar. De esa, acá estoy leyendo. Mira, Harry Potter, ¿eh? Y el prisionero de Azkaban, está bien, está buena. Sí, ¿Viste la película? Sí, ya las fui todas. Y para entonces el libro. Que te vaya muy bien. Ya, gracias. Muchas gracias. Chao, que le vaya bien. Gaby. Ya, agradecerle por el conversatorio, la verdad es que estuvo muy entretenido, yo la pasé bien y me aclaró, la verdad, hartas dudas para elegir una carrera próximamente, así que eso, muchas gracias. Que te vaya muy bien, Gaby. Sí, Gaby fue en una de esas escoges mi carrera y terminamos siendo colegas, quién sabe. Ojalá, y por ahí voy ahora. Gaby fue una de las primeras que estuvo y se asumió Historia Activa como tal desde hace algunos años atrás y siempre ha tenido esas ganitas de ser, ojalá periodista en algún momento. Bueno, nunca sabe los cambios de la vida, pero está la alternativa, ¿ah? y puede ser después colega de don Fernando. Bien, Miguel Ángel. Sí, Fernando, solamente darle las gracias por su presencia,
uno siempre ha tenido la posibilidad de escucharlo en la radio, en Tolerancia Cero, y para nosotros es un privilegio poder conversar con usted. Muchísimas gracias. No, encantado, Miguel, cuando quiera. Bien, así agradecemos y me sumo a este agradecimiento, ¿verdad?, a don Fernando Paulsen, que hoy día nos acompañó en nuestro programa de Activando la Cultura. Se vienen nuevos programas también la próxima semana. Vamos a estar con el padre Felipe Berríos. Más adelante vamos a estar con don Mario Amuy, con Gabriel León de La Ciencia Pop y otros invitados más, sumándose, ¿cierto?, a esta gestión cultural que realizamos nosotros desde Historia Activa, ¿verdad?, llevando académicos, llevando profesores, llevando políticos y obviamente también gente que está inserta en nuestra sociedad y que puede tener una voz autorizada para dar su opinión y para enseñar a nuestros alumnos también. Así que agradecerle, obviamente, don Fernando, por su presencia y su buena voluntad para estar con nosotros hoy en día. Oye, a Gabriel León, pídanle que hable de su último libro, que es extraordinario, Pandemia se llama. Pandemia, sí. Que es muy entretenido. Yo ya me lo leí, lo entrevisté para Última Mirada también, porque es la historia de las pestes, de las plagas, de las pandemias en el mundo. Y es lo más entretenido que hay, porque uno aprende una cantidad de cosas y se sorprende de las cosas que han pasado en la historia en términos de enfermedades, y sobre todo se sorprende de las cosas extraordinarias que han nacido enfrentando pandemia. Las cosas que se han aprendido, las cosas que se han descubierto. Y el libro de Gabriel León es muy, muy entretenido y cuenta todo eso. Excelente. Así que cuando lo tengan, pídanle el libro, pídanle que llegue, le traiga un libro a cada uno. Le vamos a pedir libro. Así como el profesor también Alejandro San Francisco, que vamos a esperar que nos mande los 30 libros que nos tiene pendientes todavía. No sé cuál de los tomos, no sé cuál de los 15 tomos, pero por lo menos un tomo va a llegar del profe San Francisco. Muy bien. No olvidar también que ya en un tiempito más, en unas semanas más, va a estar disponible también el libro Profesores en tiempo de pandemia. Hablando de pandemia, que nosotros nos juntamos un grupo de 30 profesores a nivel nacional a crear un libro sobre experiencias de las clases virtuales, por lo menos los 4 primeros meses. Así que también vamos a estar con eso a finales de noviembre, principios de diciembre, y suscribirse a nuestro canal, seguirnos, apoyar el proyecto de Historia Activa, que lo hacemos con mucho sacrificio y con mucho cariño entre los profesores y los apoderados de Historia Activa. Así que le mandamos un saludo también a los apoderados que nos acompañan en el chat, siempre los días miércoles o los sábados que hacemos estos programas. Así que nos despedimos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, don Fernando Paulsen. Encantado. Que vaya muy bien. Chao, chao. Gracias al panel. Chao, chao. Chao. Historia Activa, inicia bien tu día. Historia Activa, conoce día a día. Historia Activa, la historia que motiva. Historia Activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás.